Okay. Muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso Antenas y Propagación. Bienvenidos a la cuarta webconferencia del curso, en el cual estaremos desarrollando los temas de estudio de la tercera unidad, evaluación del radioenlace, y estaremos revisando también las actividades relacionadas a la fase 4, cálculo del radioenlace. Bueno, el cálculo del presupuesto de potencia para el diseño de un radioenlace es muy importante. ¿Por qué? Porque mediante este presupuesto nosotros podemos establecer la viabilidad del radioenlace. Y precisamente en esta unidad académica estudiaremos estos elementos que intervienen para el desarrollo del cálculo del presupuesto de potencia de un radioenlace. Y así podemos evaluar, ¿verdad?, la viabilidad de este. El objetivo es evaluar parámetros de propagación de enlaces de telecomunicaciones por radiofrecuencia a través del cálculo matemático de los parámetros que intervienen en el cálculo del presupuesto de potencia. Ahora bien, aquí vamos a estudiar un poco sobre qué es un radioenlace, los parámetros básicos de un radioenlace, el presupuesto de potencia de un radioenlace, tanto del lado del transmisor, las pérdidas que hay en la propagación, los desvanecimientos de señal y el nivel de señal a ruido. También estaremos viendo ejemplos de cálculos específicos. Bueno, ¿qué es un radioenlace? Es un sistema de radiocomunicaciones por un medio no guiado que usa ondas electromagnéticas para la transferencia de información entre dos o más puntos. Y algo importante es que los sistemas o radioenlaces operan en frecuencias de 300 megahertz a 300 gigahertz, ¿verdad? Y de acuerdo al rango de frecuencia vamos a tener ciertas aplicaciones, tal como lo indica la FCC. Para el diseño de un radioenlace debemos tener en cuenta qué aspectos: la selección de los puntos a interconectar, que eso ya lo trabajaron ustedes desde la fase 2 del curso, la verificación del perfil del terreno, que también lo trabajaron desde la fase 2 del curso, la elección de bandas de operación del radioenlace, la cual la realizaron en la fase 3, la selección del tipo de antenas o antenas, la selección de los equipos de radiocomunicaciones como el transmisor y el receptor, y el cálculo de la altura antena, que estas actividades las hicieron tanto en la fase 2 y fase 3, ¿verdad? Y ese cálculo de la altura de la antena teniendo en cuenta la zona de Fresnel y selección de torre. Ahora bien, para esta fase vamos a tener en cuenta las pérdidas en el espacio libre, el cálculo y presupuesto de potencia, y vamos a poder determinar la disponibilidad y viabilidad del radioenlace. Ahora sí, ¿qué es el presupuesto de potencia de un radioenlace? Es un cálculo que va a implicar el lado de transmisión, la potencia de transmisión, las pérdidas que hay en el cable, las ganancias que hay en la antena. Vamos también a asociar a este presupuesto las pérdidas que suceden cuando las ondas se propagan en el espacio libre. Y también en el lado del receptor vamos a tener también otra etapa que tiene en cuenta la ganancia de la antena, las pérdidas en los conectores, los cables, y la sensibilidad del receptor, ¿verdad? Que es ese nivel, a ver si alguno me puede explicar qué es la sensibilidad del receptor, como para ser un poco más dinámico, y fue una de las preguntas que se relacionó en la fase anterior. ¿Alguno quiere participar, alzar la mano y comentar qué es sensibilidad al receptor?
Rubén, abriste el micrófono. ¿Quieres hablar? A ver, sin miedo, pero sí me gustaría que interactuáramos. Bueno, bueno, entonces cuando hablamos de sensibilidad del receptor es esa cantidad de potencia eh, mínima para poder ser detectada la señal y poder extraer de ella la información, ¿verdad? Entonces nosotros siempre vamos a querer que vamos a tener cuidado, ¿verdad? En la selección de nuestro equipo receptor debido a esa sensibilidad y cuando hacemos y revisamos cuántas pérdidas vamos a tener en la propagación debido a la distancia del radioenlace y también va a ser debido a la frecuencia que estemos utilizando. Allí podemos mirar, ustedes ya saben que ustedes ya escogieron un receptor, ¿verdad? Una modulación con una sensibilidad. Pero ahora cuando ustedes realicen los cálculos, ustedes se van a dar cuenta si se van a quedar cortos o no con esa modulación que escogieron, de acuerdo a esa potencia que se va a transmitir y de acuerdo a esa sensibilidad que va a tener el receptor para recibir esa señal. ¿Vale? Entonces allí eso es un factor también importante. Así también como las ganancias de la antena, obviamente teniendo en cuenta, ¿verdad? La normativa que me indica. La normativa me va a indicar ciertos valores de potencia de transmisión relacionados también a la ganancia de la antena. Entonces, como pueden ver mediante esta imagen, el presupuesto de potencia de un radioenlace, ya ahorita estaba explicado, tiene en cuenta que, miren aquí tiene la potencia que se transmite una potencia, ¿verdad? Esta A sub T quiere decir las pérdidas en la línea de transmisión, decae un poco la señal. A mí un estudiante ayer me preguntaba, profesora, en la ciudad donde creo que vive, no sé, en un corregimiento, había un vecino que había colocado como un transmisor FM, pero la torre era demasiado alta. Y entonces él me decía que como la torre era demasiado alta, al final no se podía detectar la señal. No podía, o sea, no había cobertura al final de la señal. Y entonces él no entendía qué era lo que pasaba porque lo que terminó haciendo el señor fue colocando la antena más abajo, no tan largo, no tan alta. Entonces él pensaba que era por la altura, pero no tanto era por la altura, sino por el largo de la línea de transmisión que estaba entre el transmisor para llegar a la antena. Entonces, ese largo de la línea de transmisión va a afectar también y va a atenuar mi señal. Luego, miren, aquí tenemos la ganancia del transmisor y allí en esa ganancia, eh, aquí en esta ganancia podemos ver, ¿verdad? Que sube, va a sumar y luego vamos a tener las pérdidas en el espacio libre. Mira que estas pérdidas son así logarítmicas y aquí está una de las ecuaciones. Aquí hay una constante 32,4 más 20 logaritmo de la distancia en kilómetros. Miren que va a depender de quién, va a ser directamente proporcional a la distancia que hay en el radioenlace más 20 logaritmo de las frecuencias también, que va a ser proporcional a la frecuencia. Entre mayor frecuencia estemos usando, vamos a tener mayores pérdidas en el espacio libre. Entre mayor distancia tenga el radioenlace, vamos a tener mayores pérdidas en el espacio libre. Luego, miren que ya llega aquí la señal débil, pero aquí lo recibe que la antena, y la antena tiene una ganancia que aumenta ese nivel, ¿verdad? De señal para que pueda luego, ¿verdad? Luego pasa por donde, por la línea de la antena al receptor. Y aquí en el receptor vamos a obtener un nivel de señal. Y ese nivel de señal no debe ser igual al nivel de sensibilidad del receptor. Debe haber un margen. Entonces ahorita vamos a estudiar cuánto debe ser ese margen. No tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque va a llegar la señal demasiado débil y puede que, por ejemplo, recuerden que las señales de microondas, cuando hay buen tiempo,
Cuando hay lluvia, también se producen más pérdidas. De hecho, esta ecuación que está aquí solamente está teniendo en cuenta las pérdidas por distancias y frecuencias, pero también hay desvanecimiento de la señal. Y ese desvanecimiento de la señal depende también de las condiciones climáticas, así como el nivel de señal al ruido. Entonces, por eso es importante dejar un margen, porque de acuerdo a las condiciones del medio ambiente también vamos a tener pérdidas en nuestra señal y no podemos trabajar justos, ¿verdad? En el mejor de los casos. Bueno, entonces también hay que tener, bueno, aquí más o menos se presenta en esta diapositiva, en el lado de transmisión, cuáles son esos parámetros básicos de un radioenlace. Entonces tenemos que en el lado de transmisión tenemos la potencia de transmisión, que la vamos a ver por lo general en nuestras ecuaciones denominada con P sub T. Y esa potencia de transmisión va a ser la potencia de salida del radio que estemos utilizando, ¿verdad? Del transmisor. Y el límite superior de esa potencia va a depender de qué? De las regulaciones vigentes en cada país. Dependiendo de qué? De la frecuencia en la cual estemos operando nuestro radioenlace, y, ¿verdad? De acuerdo a cada país puede variar el marco regulatorio de acuerdo a la frecuencia de operación. Entonces, eso siempre es importante. También tenemos una variable o un parámetro básico de un radioenlace en el lado de transmisión, que es A sub T. Y A sub T me va a representar las pérdidas en los cables y los conectores del transmisor. Entonces, las podemos asumir de tres. Pueden ser de 3 a 10 decibeles, y las pérdidas en la señal de radio se pueden producir en los cables que conectan el transmisor y el receptor a las antenas. ¿Y de qué van a depender esas pérdidas? Del tipo de cable que estemos usando, de la frecuencia de operación, y estas pérdidas se van a medir en decibeles por metro o en decibeles por pies. Ahorita más adelante voy a mostrarles, por ejemplo, cuando escogemos o seleccionamos un equipo, y entonces ahí nos indica exactamente qué tipo de conectores utilizan, y ahí podemos ver más o menos qué pérdidas podemos tener en ese sistema. Y esos conectores con qué cables son compatibles también. Bueno, entonces también tenemos que en el lado de transmisión vamos a tener un parámetro básico, que es la ganancia de la antena denominada con la letra G sub T. La ganancia típica de una antena unidireccional es de 2 dBi a 8 dBi. Y una antena parabólica estamos hablando de 21 a 30 dBi. Entonces, pues bueno, estos serían los parámetros básicos de un radioenlace en el lado de transmisión. Ya en el lado, antes de pasar en el lado en el lado del receptor, también es importante mirar los parámetros básicos del radioenlace, que tendríamos otra vez, ¿verdad? Lo que sería la ganancia, pero de la antena del lado del receptor. Tendríamos también las pérdidas típicas en los cables. Miren que aquí ahora se denota las pérdidas es con A, pero su R porque sería del lado del receptor. Y tendríamos también la sensibilidad del receptor denominada con la letra S sub R. Entonces, miren que aquí dice que la sensibilidad del receptor merece especial atención, ya que identifica el valor mínimo de potencia que necesita para poder decodificar y alcanzar una cierta tasa de bits. Entonces, allí vamos a tener en cuenta esto. Otros parámetros básicos de un radioenlace son las pérdidas adicionales, que pueden ser, por ejemplo, cuando integramos en nuestro sistema filtros, multiplexores, ¿verdad? Y cuando ya tenemos multiplexores, incluimos cables, incluimos otras cosas, entonces hay que tener en cuenta todo esto. También existen pérdidas por desacople de polarización. Es importante, por ejemplo, ya cuando ustedes estén utilizando el software de simulación, que eso ya se va a hacer en
en la última fase del curso, en la fase 6. Allí van a poder configurar sus antenas y tienen que escoger la polarización. Entonces, si usted escoge una polarización diferente del lado del transmisor con referente al receptor, entonces van a ver que no les va a llegar bien la señal, no les va a llegar, van a tener muchísimas pérdidas por desacople de polarización. También existen pérdidas por desapuntamiento entre las antenas transmisoras y receptoras. Entonces, por eso era importante revisar lo del ángulo de inclinación y el ángulo en azimut. También tenemos pérdidas por absorción de los gases de la atmósfera, como el oxígeno y el vapor de agua. Y también tenemos atenuación por la lluvia. Entonces son factores importantísimos que hay que tener en cuenta. Y en el presupuesto de potencia de un radioenlace, como les había mencionado, hay un aspecto importante que son las pérdidas en el espacio libre, también denominadas y podemos encontrarlas como FSL. Y esas pérdidas en el espacio libre, esta ecuación que está aquí en decibeles, sale de esta ecuación de Friis, donde tenemos que las pérdidas en el espacio libre van a ser igual a la relación entre la potencia recibida y la potencia transmitida. Y pues bueno, aquí está en relación a la ganancia transmisora, ganancia de la antena receptora, a la longitud de onda, y aquí la tenemos referenciada, ¿verdad?, a una distancia. Luego, obteniendo esta ecuación en decibeles, podemos obtener que las pérdidas en el espacio libre van a ser igual a 32.45 más 20 el logaritmo de la frecuencia. Aquí vamos a ingresar la frecuencia en megahertz, porque esta constante que está aquí, ¿verdad?, va a determinar por cómo estemos operando aquí la frecuencia, más 20 el logaritmo de la distancia, pero aquí vamos a ingresar el valor en kilómetros. Por ejemplo, si nuestro radioenlace tiene 20 kilómetros, entonces solamente colocamos aquí 20. Si nuestro radioenlace está trabajando 5.800 MHz, solamente colocamos aquí 5.800 en la ecuación. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver un poco acerca del presupuesto de potencia de un radioenlace. Entonces, básicamente esta ecuación que está escrita aquí es lo que está aquí. La potencia de transmisión menos las pérdidas en los cables y los conectores más la ganancia. Es lo que vemos aquí como físicamente, menos las pérdidas en el espacio libre, más la ganancia de la antena receptora, pero está aquí escrita en letras. Entonces tenemos que la potencia del transmisor menos las pérdidas en el cable, ¿verdad?, o conectores, más la ganancia de la antena transmisora, menos las pérdidas en la trayectoria en el espacio libre, más la ganancia de la antena receptora, menos las pérdidas en el cable del receptor, y eso va a ser igual a ¿qué? A un margen que yo tengo que guardar, ¿verdad? Porque hay otras pérdidas relacionadas también en el sistema, no solamente las pérdidas por la trayectoria en el espacio libre. Vamos a tener en cuenta este margen, va a ser igual a un margen que debemos guardar menos la sensibilidad del receptor. ¿Listo? Entonces, aquí me muestra en esta ecuación cuánto sería el cálculo de la potencia recibida. Es decir, la que llega hasta este punto. Aquí, potencia recibida, es decir, la que llega a este punto después de haberse restado las pérdidas en el espacio libre, ¿verdad? Lo que recibe que la antena. Miren que aquí está la ganancia de la antena receptora, es decir, aquí nos dice la potencia recibida va a ser igual a la potencia de salida del transmisor menos las pérdidas en cables y conectores del transmisor más la ganancia de la antena transmisora menos las pérdidas del espacio libre, ¿ven? Que solamente ahí se tiene en cuenta hasta las pérdidas del espacio libre. ¿Ok? Luego, la potencia recibida en el receptor, ya que hay que tener en cuenta todo esto, la potencia recibida, ¿verdad?, la que llega a la antena receptora, más que la ganancia de la antena receptora, menos las pérdidas
en los cables y conectores del receptor y bueno, y podemos agregarle unas pérdidas adicionales o no considerarlas. ¿Ok? Luego tenemos aquí el cálculo del margen del sistema. ¿Cómo va a ser, cuál va a ser el margen del sistema? Que va a ser igual a esta potencia recibida, que tiene prácticamente toda esta ecuación, más las ganancias, ¿verdad? De la antena receptora y las pérdidas. Entonces el margen va a ser igual a la potencia recibida en el receptor menos la sensibilidad del receptor. Miren qué margen. Aquí hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y por lo general, esta sensibilidad del receptor que está aquí va a ser con valor negativo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ahora, algo importante que debemos analizar en nuestro radioenlace, cuando hagamos el presupuesto de potencia, ¿cuánto es ese margen? Entonces, si estamos hablando de sistemas rurales, necesitamos que nuestro margen sea superior a 10 decibeles para una calidad superior. Entonces, vamos a necesitar que la potencia que recibida en el receptor menos la sensibilidad del receptor me dé 10 dB positivos. Si me da negativo, me hace falta ya sea potencia en el transmisor, ganancia en la antena o tener una sensibilidad del receptor más pequeña. ¿Listo? Entonces ahí ustedes tienen que jugar con esos parámetros para hacer el ajuste correcto y que ustedes puedan tener un radioenlace viable. Un momento que esta diapositiva se ve un poco extraña. Así. Bueno, otros factores importantes que debemos tener en cuenta en el presupuesto de potencia es el nivel de señal a ruido. Ver aquí que no sé seguro. Ay, es que está en blanco. Bueno, el nivel de señal al ruido es un factor también importante. Relación señal al ruido. Es otro factor importante que debemos tener en cuenta en nuestro sistema. Y de hecho que la guía de la actividad les llama a realizar. Entonces, ¿cómo podemos calcular esa potencia de ruido? La potencia de ruido va a ser igual a 10 logaritmo en base 10 de la constante de Boltzmann por la temperatura ambiente en centígrados por el ancho de banda del sistema. Entonces, recuerden que ustedes ya escogieron un ancho de banda para su sistema. Miren que es directamente proporcional. Entre más calor haga, vamos a tener mayor potencia de ruido. Y entre más ancho de banda tengamos en nuestro sistema, también vamos a tener más potencia de ruido. Ahora, esta potencia de ruido, si le sumamos el ruido atmosférico, miren que aquí tenemos la potencia de ruido, le sumamos 20 logaritmo en base 10 de la frecuencia en megahertz del sistema de nuestro radioenlace menos 65.5. Aquí vamos a obtener, ahora sí, ¿verdad? El ruido total del sistema. Vamos a tener aquí el ruido porque estamos teniendo en cuenta el ruido atmosférico y luego para hallar la relación señal a ruido que vamos a utilizar P sub R minúscula, que es la potencia recibida en el receptor, ¿verdad? En dBm. Entonces aquí lo vamos a pasar, este valor lo vamos a pasar a dB menos 30 menos el ruido
¿verdad? El ruido total, tanto la potencia de ruido como el ruido atmosférico. Entonces allí vamos a obtener el nivel de señal a ruido en nuestro sistema. Miren que aquí nos dice que PR es la potencia recibida en el receptor y aquí nos muestran toda la ecuación que se desarrolla, que es la que habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces aquí les presento un ejemplo. Aquí, bueno, este ejemplo es un radioenlace que tiene 5 kilómetros de distancia, que opera en una banda libre a 2450 MHz, usa un transmisor receptor Roque 2AC BRIMS, tiene conectada una antena tanto para el lado de recepción y transmisión, y me piden realizar el presupuesto de potencia consultando el datasheet tanto del transmisor receptor y antena. Entonces aquí tengo esta tablita donde yo coloco aquí los datos de el radioenlace. Y aquí tengo las hojas de datos de los sistemas de los equipos que se van a utilizar. Ahora bien, bueno, en el lado de transmisión tenemos que este sistema, ¿verdad? Opera, tiene las diferentes modulaciones, tiene las diferentes potencias de transmisión máxima, tiene una tolerancia. Entonces, de acuerdo a esto, a esta tabla se escoge que el sistema va a trabajar en una modulación UAM 256 y es decir que va a trabajar con esta modulación y bueno, y también se consultó en el datasheet cuánto era el data rate de ese sistema. Estamos trabajando en una potencia. Bueno, de hecho, miren que esto tiene una potencia en promedio de 22 dBm, pero solamente como es un radioenlace bien pequeño de 5 kilómetros, vamos a utilizar 15 dBm, ¿ok? Porque tenemos también, obviamente, también una antena que seguramente tiene una ganancia alta. Ahora, bueno, entonces, estamos revisando, aquí se revisa las pérdidas en los cables y conectores. Entonces, por lo general aquí en el datasheet me dice cuáles son los tipos de conectores que utiliza, que es el RP-SMA. Y entonces, esta página, el conector RP-SMA, la consulté en esta página web. Vamos a mostrarles un momentico. Miren aquí, bueno, aquí está el datasheet del cable, perdón, y me dice con qué cables son compatibles. El RG55, el RG58, el RG141, el RG142. Estos son los tipos de cables que se pueden conectar con, con este sistema de transmisor y receptor que vamos a usar. Y también me dicen, miren, que trabaja ese sistema a 50 ohmios. Por lo general, los sistemas de comunicaciones van a trabajar de radiocomunicaciones a esa impedancia, menos los de televisor, que trabajan a 75. Bueno, entonces, aquí hay un recurso, una página que se llama Times Microwave, y aquí le puede ayudar a calcular las pérdidas en el cable y conectores, como ya sabemos, que es el cable RG58. Entonces, miren, aquí ustedes colocan la frecuencia a la cual va a operar en megahertz. Usted coloca aquí, por ejemplo, miren, aquí está en pies, tiene que hacer el cálculo en pies. Usted coloca acá el cable, por ejemplo, el RG58, vamos a poner aquí, si aparece el RG58. Miren, aquí está el RG58, entonces vamos a colocar aquí 2 pies para que más o menos veamos el resultado que nos dice. Entonces aquí nos dicen más o menos, me dicen que las pérdidas, o sea, tiene un dB de pérdidas por cada 100 pies.
un dB de pérdidas por cada 100 metros. Lo que sí veo es que no me sacó el dato. Bueno, tengo que escoger, me imagino, la familia de cables. No, estos no son semirrígidos. RG, aquí está. Ahora sí, le damos aquí Calculate. Y bueno, parece que cambió un poco la página. Pero bueno, ustedes no se compliquen. Pensé que la página como que la actualizaron y la cambiaron un poco. Pero bueno, igual ustedes no se compliquen. Ustedes pueden asumir máximo de pérdidas de cables y conectores como mucho 3 decibeles. No asuman 3 dB es perder básicamente la mitad de la potencia de un cable, que eso es mucho. ¿Ok? Entonces, pueden asumir de 1 dB por ahí las pérdidas en los cables y conectores. Porque los conectores, por lo general, en el datasheet pueden ver que a veces son 0.1 dB, apenas lo que se pierde. Bueno, entonces también, aquí, por ejemplo, se revisó una antena comercial que se miró, tiene una ganancia de 21 hasta 30 dBi. Estamos hablando, la ganancia es de 24 dBi aquí del sistema. Entonces aquí tenemos que básicamente esta antena tiene una ganancia de 24 dBi, ¿verdad? Para este sistema yo coloqué 15, se escogió 15 dB de potencia de transmisión. Recuerden que a la banda de 2450, la potencia de transmisión máxima es ¿cuánto? Que puede tener el transmisor. A ver si se acuerdan. Es a ver quién se acuerda. Repite. ¿Cuánto es? Adelante. Quiero escucharles para ver si están allí. ¿Cuánto es la potencia máxima que puede enviar un transmisor que trabaja a 2400? La potencia máxima que puedan transmitir son 30 dBm. Eso lo deben tener la potencia máxima tanto en 2.4 como en el 5.8. Los sistemas que ustedes tienen en sus casas, sus routers, esos no pueden pasar de ese nivel de señal, no pueden transmitir más de esa señal. ¿Por qué? Porque van a tener luego una antena que va a tener una ganancia y también para no afectar con otros sistemas, para no tener una cobertura tan larga y también para no afectar también a las personas. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, cumplir la normativa. Los entes reguladores colocan esos niveles de señales porque ya hay unos estudios previos y es lo permitido para que sea para el bienestar de todos y para que los sistemas operen de una manera segura. Bueno, algo importante también que debemos tener en cuenta en el diseño son el cálculo de las pérdidas en el espacio libre. Entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo, se toma la ecuación 32,45 más 20 logaritmo de la frecuencia en megahertz que estamos utilizando, 2400 más 20 logaritmo, que en este caso el ejemplo que estoy presentando son 5 kilómetros. Usted lo tiene que hacer tanto del tramo A al B como del B al C. Y aquí nos dice cuánto son las pérdidas. Miren cómo son las pérdidas por el lado del receptor de 114.034 dB. ¿Okay? Miren, nada más en 5 kilómetros, trabajando una frecuencia de 2400, tenemos todas estas pérdidas, 114.034 dB.
Y luego, miren, aquí tenemos el parámetro del receptor en la misma modulación que habíamos escogido anterior. Y aquí tenemos que la sensibilidad de este receptor es menos 65 dB. En este caso, ¿verdad? Quería como que un mayor data rate. No quería tanta sensibilidad porque estoy trabajando, ¿verdad? Con un radioenlace de apenas de 5 kilómetros. Entonces, miren aquí. Este valor menos 96 dBm es un valor más pequeño, es decir, esta modulación tiene mucha mayor sensibilidad, ¿ok? Entonces, pero a mayor sensibilidad ustedes van a darse cuenta que de pronto en esa modulación el sistema de pronto no va a tener un data rate tan, tan alto. Entonces, a veces se sacrifican unas cosas por otras. Pero lo importante, ¿verdad?, es tener también un radioenlace viable y dependiendo del tipo de información y datos, ¿verdad?, vamos a tener unos requerimientos. Ahora sí, el presupuesto del radioenlace, esta tabla que les presento aquí es parecida a la tablita que está también en la guía de actividades. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta aquí? La potencia del transmisor que escogimos en este ejemplo. En la modulación escogida, ahí decía que máximo eran 20 y tantos, pero se escogió que vamos a trabajar con 15, porque tenemos una antena que tiene una ganancia de 24. ¿Y qué me dice la normativa? La normativa me dice que por cada 6 dBi que sobrepase la antena, la potencia de transmisión debe ser reducida en 1 dB por cada 3 dB que pase los 6 dBi, la ganancia de la antena, es decir, que yo coloco la ganancia de la antena que me dice la normativa 24 menos 6 serían 18 y 18 entre 3 serían 6 dB. Es decir, que yo podría trabajar, la potencia máxima de un transmisor según la normativa es 30, ¿verdad? Menos los 6. No sé si se acuerden es que no tengo aquí el cuadrito. Les voy a presentar el cuadro porque de pronto están un poco allí perdidos para que les quede más claro. Es este cuadro que yo les menciono. Se lo presenté en la fase anterior. Lo que yo estoy aquí, la cuenta que yo estaba sacando. La ganancia de la antena, miren que estamos en la frecuencia 2400. En este caso que yo seleccioné de 24 menos 6 da 18, 18 entre 3 da 6. 30, que es la potencia máxima del transmisor, menos 6 es 24. Es decir, que máximo yo puedo usar una potencia de transmisión en ese radioenlace de 24. Pero yo no necesito tanta potencia, ¿verdad? Porque miren que aquí igual tengo un margen al final, ¿verdad? O yo puedo aumentarla también para obtener un mejor margen. De hecho, cuando estamos trabajando en ambientes urbanos, necesitamos tener un margen de 20 dB. ¿Por qué? Porque allí en el ambiente urbano vamos a tener mayores pérdidas por la propagación de la señal. Bueno, entonces, miren, aquí se asumieron 1 dB de pérdidas en el cable y los conectores. Tenemos una ganancia de antena de 24 dB. Los cálculos de las pérdidas en el espacio libre me dieron 114, ¿verdad? Calculamos aquí 114.034 dB. Aquí otra vez tengo la misma antena. Ahora para el lado del receptor más 24, otra vez tengo las pérdidas en los cables conectores menos 1 dB. Y luego tengo la sensibilidad del receptor. Entonces la sensibilidad del receptor tengo que colocar menos, la fórmula me dice menos sensibilidad del receptor menos, y la sensibilidad que escogimos es menos 65, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ese menos 65 porque termina siendo positivo. Y al hacer la suma algebraica de estos valores, 15 menos 1 más 24 menos 114.034 más 24 menos 1 más 65 me da 11.96 dB. Entonces, ya sabemos que debemos guardar un margen. Y este margen para radioenlaces que sean rurales
debe ser, yo recomiendo que sea mayor a 10 decibeles, ¿ok? Bueno, sigamos. Ahora vamos a calcular las pérdidas de desvanecimiento de acuerdo a la fórmula. Las pérdidas en el desvanecimiento se van a colocar con esta sigla FM y va a ser igual a 30 logaritmo de la distancia, que en este caso son 5 kilómetros, más 10 logaritmo de 6 por A es el factor de rugosidad. Vamos a el factor de rugosidad en el terreno. P 0.25, factor de análisis del clima. De hecho, estas variables por lo general se consultan en el manual de la OIT. Ellos hablan sobre esto y de acuerdo a la estación del año y hay unos estudios que se han realizado, estas variables pueden variar un poco, pero nosotros podemos trabajar con estas variables. No hay ningún problema. El factor de análisis del clima, B, 0.25, vamos a trabajar con este valor, por la frecuencia. La frecuencia va a estar aquí en gigahertz. Como estamos trabajando a 2.45, solamente colocamos aquí por 2.45, menos 10 logaritmo de 1 menos R. Y R es el objetivo de confiabilidad, el 99% de confiabilidad, ponemos 0.99 menos 70, y eso me da que las pérdidas por desvanecimiento de la señal es de 3.4 dB. Ahora, también podemos hacer el cálculo del nivel de señal a ruido. Entonces, para eso necesitamos, ¿verdad?, la constante de Boltzmann, la temperatura en grados Kelvin. Entonces, vamos a suponer que estamos trabajando con una temperatura ambiente de 26 grados. Entonces, para yo convertir grados Celsius a Kelvin, yo tengo que sumarle 273.15. Y ahí obtengo que 26 grados centígrados es igual a 299.15 grados Kelvin. Y aquí ya tenemos el valor de la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 3, menos 23. Y el ancho de banda de nuestro sistema es de 50 MHz. Y luego aquí solamente lo que hacemos es reemplazar los valores de la constante de Boltzmann. Aquí la tenemos, 1.38 por 10 a la menos 23, el ancho de banda que es 50 MHz por K, que es por T, que es la temperatura en grados Kelvin, más 20 logaritmo de la frecuencia. Miren que aquí está la frecuencia en megahertz, 2450 menos 65.5. Tengan en cuenta esto, chicos, cuando está en megahertz o en gigahertz, porque si no después les da un valor que no tiene nada que ver por allí. Entonces tengan en cuenta eso. Entonces me da el ruido, la potencia de ruido menos 124.5693. Entonces, si yo tomo este valor y para hallar la relación señal a ruido de mi sistema, lo que hago es que calculo la potencia recibida. Entonces, miren, aquí yo sumo la potencia que se transmitió, 15 dB, menos las pérdidas en los cables y conectores, más la ganancia de la antena, 24 dBi, menos las pérdidas en el espacio libre, más la ganancia de la antena receptora, menos las pérdidas del lado del receptor. Me da igual la potencia de la señal recibida en el receptor, me da menos 53.034 dBm. Y con esta ecuación de señal a ruido, reemplazo los valores de la potencia recibida en el receptor, que es menos 53.034, le resto los 30 para pasarla de dBm a dB, y le sumo el ruido. ¿Por qué lo sumo? Porque aquí la ecuación me dice negativo y este está negativo, entonces me queda positivo y me da 40.96 decibeles la relación señal a ruido. Tenemos una buena relación señal a ruido en este sistema. Entonces, en conclusión, las prestaciones de cualquier radioenlace de comunicaciones va a depender
de los parámetros que seleccionemos y la calidad del equipo que estemos usando. Y el presupuesto de balance de potencia va a ser una manera de nosotros cuantificar las características del radioenlace, y este va a depender de la potencia que usamos para transmitir, las ganancias de las antenas seleccionadas, la frecuencia que estemos operando, la distancia del radioenlace y la sensibilidad del receptor. También, que va a ser un aspecto importante. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar tener un margen del radioenlace para que, ¿verdad? Para que en condiciones adversas nuestro radioenlace no se vaya a caer y este sea viable. Entonces, este margen debe ser positivo y debemos tratar de maximizarlo según el equipo que escojamos. Bueno, ahora sí, vamos un momento a alguna inquietud que tengan relacionada con lo expuesto, y si alguien levanta la mano, pues le doy la palabra y vamos a revisar la guía de actividades. Hola Rubén, adelante. Sí, muy buenas noches. Muy ¿Me buenas escuchas? noches. Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Ahí yo tengo una inquietud con respecto, se menciona mucho el tema de la sensibilidad. Y en la actividad pasada, el equipo que yo seleccioné para el radioenlace que tengo planteado, en la ficha técnica no se menciona la sensibilidad. Yo estoy buscando mucho la información sobre sensibilidad, entonces se me crea una duda. La sensibilidad, ¿hay manera de uno determinarla basándose en otros factores, ya que el proveedor como tal no entrega la sensibilidad? Pero también investigué algo y el proveedor habla de algo que se llama RF Backup, que es como una señal que ellos tienen para ese tipo de dispositivo para determinar si la RF principal es muy bajita, la RF Backup es la que la soporta para poder que el radioenlace sea constante. Entonces, me creo como la duda porque se habla mucho de la sensibilidad, pero ese dispositivo como tal no la presenta en su ficha técnica. Sí, ya. Entonces, ¿hay manera de calcular la sensibilidad o de buscarla? Hola Rubén. Pues sí vi que tú escogiste para trabajar en la banda de 60 GHz. Y el fabricante no especifica muchas cosas, pero allí la sensibilidad sí es difícil, o sea, ya ese sí es un dato que realmente debería proveer el, el fabricante para nosotros verificar la viabilidad, porque no es algo que podamos sustentar, este, o calcular por normativa o algo, no, eso depende de los equipos y cómo esté diseñado ese equipo en específico. Entonces, de hecho, esa frecuencia, a mayor frecuencia, vas a ver que vas a tener mayores pérdidas de propagación. Sí, Entonces, tanto que el fabricante habla mucho del tipo de modulación, teniendo presente la pérdida según el tipo de uso que se le va a dar, ya y, sea el, por transmisión de y datos, todo eso. no, y es que ese equipo, de hecho, como tú hablas, hay un RF backup, y ese RF backup trabaja 5 GHz. Trabaja en Correcto. la banda de 5 GHz. ¿Por qué? Porque en 60 GHz va a ser un poco más inestable el radioenlace. De hecho, cuando hay lluvia a 60 GHz, eso se va a caer, porque el agua absorbe muchísimo, las frecuencias mayores las absorbe mucho más rápido. Entonces, no sé qué No, yo he tantos pensado de datos te da pronto, 5 GHz ese equipo. Sí vi que te da como que no, la ¿sabes? ganancia de la antena 5 GHz, el equipo que debe usar, Sí, sí, de pero pronto no yo lo recuerdo. que analizando toda esa temática y como ya había analizado un poquitico lo que contenía esta unidad, de pronto me dan ganas como de replantear el tema de la banda que yo escogí de libre uso y buscar una donde de pronto los equipos tengan más información y poder alcanzar el objetivo pues de la tarea planteada. Ok, sí, me parece mejor porque igual lo vas a necesitar todos esos datos luego para configurar la simulación del radioenlace, que es la siguiente fase. Entonces, lo mejor es, ajá, conseguir un equipo que puedas
puedas obtener la información completa. Correcto, Licia. Muchas Ok, gracias, bueno, Licia. entonces, muchas gracias, Rubén, por tu participación. Bueno, chicos, entonces vamos a revisar acá un momento la guía de actividades. Esta actividad se entrega, tiene plazo para entregarse hasta el domingo 14 de mayo. Estamos hablando aproximadamente de 24 días. Y tiene una parte individual y una parte colaborativa. La parte individual y ese informe individual que debemos desarrollar nos piden lo siguiente. Mediante un cuadro sinóptico explique y define cada uno de los equipos necesarios para un radioenlace. Se va a explicar qué son las antenas, el transmisor, el receptor, el amplificador, filtros, cables y conectores. Entonces vamos a definir y vamos a explicar cada uno de estos equipos necesarios en un sistema de comunicación como para recapitular, ¿verdad? Todo lo que hemos ido estudiando. Bueno, luego me dice, defina los parámetros básicos de un radioenlace y describa sus características mediante un cuadro sinóptico. Entonces, ahí los parámetros de un radioenlace que debemos tener en cuenta: la potencia de transmisión, las pérdidas en los conectores, en la línea de transmisión, la ganancia de la antena transmisora, es decir, tanto del lado de transmisión como del lado del receptor, así como en el lado de la propagación, ¿verdad? Que se dan las pérdidas de propagación. Entonces vamos a definir esos parámetros básicos de un radioenlace y vamos a describir cuáles son sus características mediante un cuadro sinóptico. Luego, el tercer punto me dice, explica por qué se dan las pérdidas de propagación de un radioenlace y consulte cómo se calculan. Entonces ya lo que hemos estudiado en el día de hoy, ¿verdad? Las pérdidas en la propagación, usted va a explicar por qué se ocurren esas pérdidas y va a presentar la ecuación de cómo se realiza ese cálculo. Luego me pide una pregunta, defina qué es indisponibilidad de un radioenlace y consulte cómo se calcula. Luego me pide, defina qué es el margen bruto del sistema y cómo se calcula. Después me pide el margen de desvanecimiento, que fue una de las ecuaciones que les presenté allí. Aquí van a definir qué es ese margen de desvanecimiento y cómo se calcula. Defina qué es el nivel de señal al ruido y cómo se calcula. Defina viabilidad de un radioenlace y cómo se calcula. Y luego dice, realice los siguientes cálculos del radioenlace: cálculo de todas las ganancias y pérdidas del transmisor hasta el receptor del punto A al B y del punto B al C. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular la PIRE del lado de transmisión del punto A al punto B y del punto B al punto C. Tenga en cuenta la potencia de transmisión, las pérdidas en el cable y la ganancia de la antena diseñada en la fase 3. Luego me dice calcular la pérdida en el espacio libre del punto A al punto B y del punto B al punto C. Aquí vamos a calcular las pérdidas del espacio libre, que hay que tener en cuenta allí la distancia del tramo A al tramo B, ¿verdad? Y la frecuencia en la cual estamos operando nuestro radioenlace, así como para el tramo B, el vano B al C. Luego me dice, realice el cálculo del nivel de señal que llegará en el receptor, es decir, la P sub R minúscula, ¿verdad? La potencia que va a llegar al receptor del punto A al punto B y del punto B al punto C. Explique si este nivel de señal puede ser detectado por el receptor. Entonces, allí usted se va a usted va a explicar sí o no. Si usted hace el cálculo y ve que no va a alcanzar, haga los ajustes al nivel de sensibilidad del receptor, haga de pronto ajustes si usted todavía tiene un margen para utilizar una potencia mayor de transmisión, la puede hacer. Entonces, allí usted va a jugar con esos parámetros, ¿verdad? Para que su sistema sea viable. Luego me dice diligencia la tabla 1 y calcule el margen del radioenlace. Entonces, la tabla 1 me presenta la distancia, la frecuencia central, frecuencia mínima y las coordenadas
AB de B a C, ¿verdad? Y cuánto es la frecuencia máxima que vamos a utilizar. Y luego aquí esto es lo más importante para hacer el cálculo del margen. Me dice, bueno, esta Perdón, ingeniera, usted tabla de está pronto aquí presentando está un algo, poco partida. ¿Cómo? perdón, ingeniera, usted está presentando algo, es que yo veo como su pantalla congelada, la veo ahí como en el explorador de archivos. Sí, no estás viendo la guía de actividades. No, sí se está No, viendo yo bien. no la estoy viendo. Profe, buenas Sí noches, sí se está mirando. Listo, ahora sí. Todo No, bien. ¿Sí, al final Rubén? se estaba viendo. Sí, ahora sí, Ok. profesora. Ingeniera. Dale, listo. Bueno, entonces, aquí colocamos, miren que los cálculos de esta columna van a ser de la coordenada A a la B y de este lado va a ser de la coordenada B a la coordenada C. Entonces aquí vamos a colocar la potencia del transmisor de A a B, la potencia del transmisor de B a C, las pérdidas en el cable de A a B, de B a C, la ganancia de la antena transmisora, y esto de pronto va a ser como que el dato diferente, que son las pérdidas en el espacio libre. ¿Por qué? Porque van a depender de la distancia, y por lo general ustedes no tienen la misma distancia del tramo A al tramo B y del tramo B al tramo C. Entonces, estos valores, ¿verdad? Les van a dar allí un diferente, ganancia de la antena receptora, luego las pérdidas en el cable receptor, luego la sensibilidad del receptor, y aquí calculamos el margen. ¿Listo? Entonces miren que tengan en cuenta algo parecido a lo que les presenté aquí en esta tabla, ¿verdad? Pero aquí yo solamente se las presenté para un vano. Ustedes lo harían para los dos vanos. Ahora bien, me dice presentar evidencia de realimentación de los ítems anteriores a un compañero del grupo colaborativo. Entonces usted va a, ¿verdad? Como es importante también su aporte, importante revisar que usted está apropiado de los temas de la unidad. Usted va a mirar lo que hizo su compañero y usted le va a decir si está bien, si tuvo un error o qué recomendaciones le puede dar referente, ¿verdad? Al desarrollo realizado. Luego tenemos una parte colaborativa en la cual usted debe seleccionar un rol en el equipo y debe presentar diligenciada esta tabla, ¿verdad? De acuerdo a los cálculos. Entonces, ¿qué tenemos en esta tabla? Una tabla como más completa. Me dice la banda de frecuencia en la cual van a trabajar, qué modulación, qué ancho de banda. Luego, ¿verdad? Porque cada uno de pronto cuando hizo los cálculos, vio que se quedó corto en el margen, hizo unos ajustes, otro compañero hizo los ajustes de manera diferente, otro no hizo los ajustes y el enlace no era viable, y ustedes luego como equipo colaborativo pueden realizar una reunión o pueden debatir en el foro y decir, pues bueno, mira, dentro de todas las opciones, pues nos vamos a quedar con esta, o podemos mejorar un poquito la que alguno de los compañeros hizo específica, ¿verdad? Y entonces allí ustedes van a llenar aquí otra vez nuevamente van a llenar el municipio, el departamento donde se realiza el radioenlace, la longitud, latitud y altura de cada uno de los puntos del radioenlace, como para tener condensada toda la información, ¿verdad? De lo que han venido desarrollando en las fases anteriores, el tipo de antena, la ganancia, la eficiencia de esa antena, esos son cálculos que hicieron en la fase anterior. Aquí la imagen del patrón de radiación horizontal, vertical. Miren, aquí me piden el azimut del punto A. De hecho, esta tabla es parecida a la tabla que ustedes desarrollaron en la fase 3, en la fase anterior, ¿verdad? Aquí vamos a poner el azimut de inclinación para cada uno de los puntos, las alturas de las antenas, los tipos de torre que se usan, y luego aquí tenemos algo importante, ¿verdad? La potencia de transmisión que vamos a utilizar, la sensibilidad del receptor, la modulación seleccionada, ya de acuerdo a esos cálculos que hicimos de presupuesto de potencia, los tipos de cables, longitudes en el cable, las pérdidas, y luego el grupo realizará
el cálculo de forma detallada del margen bruto del sistema. El margen bruto del sistema es el margen que les da allí en la tabla, ¿verdad? Que diligencian. Y el margen de desvanecimiento ya sí lo van a calcular, ¿verdad? Con la ecuación, con esta ecuación, pérdida de desvanecimiento, que es con esta ecuación que está aquí. Luego el grupo realizará el cálculo de forma detallada del nivel de señal a ruido. Entonces allí vamos a tener en cuenta, ¿verdad? Así como yo les presenté este ejemplo del nivel a señal a ruido de su sistema. Miren que deben incluir todas las fórmulas o ecuaciones empleadas para solucionar todos los anteriores ítems. Y luego determine cuál es el margen mínimo aceptable para el proyecto, teniendo en cuenta si está ubicado en una zona rural o urbana, y explique si su radioenlace es viable. Y pues bueno, ya sabemos que debemos desarrollar un trabajo independiente y debemos desarrollar también un trabajo grupal. El trabajo independiente es un informe que deben entregar cada uno de los estudiantes por el entorno de evaluación, donde deben dar respuesta a los ítems del 1 al 10 y deben presentar una portada, una introducción, objetivos, conclusiones y bibliografía consultada. Y el informe grupal que deben desarrollar la portada, introducción, objetivos, los ítems del 11 al 15, conclusiones y bibliografía. Entonces, el estudiante que tiene el rol de entregas es el que va a entregar en una carpeta .zip su informe individual y el informe colaborativo del grupo. ¿Ok? Los demás, cada quien entrega su informe individual. Los informes individuales se desarrollan de manera, ya saben, individual, ¿verdad? Entonces, miren que hay unas partes teóricas, hay unos cuadros sinópticos, todo eso, ¿verdad? Deben ser hechos de autoría suya. Ahora bien, antes de entregar el producto solicitado, deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades. Entonces, por ejemplo, usted empieza a desarrollar la actividad, empieza a hacer aportes en el foro, usted realiza aportes en el foro y falta una semana y sus compañeros, falta una semana para entregar la actividad y ustedes ven que sus compañeros no han participado, no han dicho nada. Usted empieza a trabajar en informe colaborativo y entrega un archivo .zip, tanto el informe individual como el colaborativo, porque recuerden que el colaborativo tiene otros ítems diferentes. Entonces, ese sería básicamente, si usted decide hacer el trabajo individual, debe entregar el informe individual y colaborativo igual de manera personal. ¿Ok? ¿Alguna inquietud? Bueno, vamos a revisar de manera rápida aquí. Perdón, sí. Adelante, Julie. No, profe, buenas noches. No, todo muy claro, sí, señora. Gracias. Ok. Bueno, también, miren, tenemos acá algo importante en la rúbrica de evaluación. Elkin, ¿sí? Sí, muchas gracias. Buenas explicaciones y muchas gracias por todo, por su esfuerzo, por tratar de explicar que uno entiende. Muchas gracias. Sin embargo, no sé, esto puede sonar como una sugerencia y tiene que ver con lo siguiente. Como el asunto de antena, radioenlace, o sea, incluye muchas cosas, incluye muchos cálculos matemáticos y entre más cálculos matemáticos, pues la tendencia es que uno puede, de cierta manera, equivocarse. Sí. Entonces, no sé si es posible, ingeniera, que nosotros, no sé, para su próxima web conference, pudiéramos traer, de hecho, ya un problema solucionado. Obviamente no estoy pidiendo particularmente de que todo sea así, digamos, como mascadito, pero cuando uno hace el paso a paso de algunos puntos, pues yo considero que uno entiende más y Claro. de cierta manera pudiéramos decir, miren, en esta parte, muchachos, en esta siguiente web conference, la primera parte vamos a hacer esto, la segunda parte vamos a hacer esto, la tercera parte vamos a hacer esto, y se da como continuación, y eso permite en este caso que los temas se entiendan en este caso un poco mejor. No sé, sería una sugerencia. Y la otra, Inge, tiene que ver con eso.
digamos, Ubiquiti, yo puedo ellos me calculan realmente el radioenlace. Yo pudiera, de cierta manera, tomar algunos datos porque la fórmula se complica, que faltan algunos datos de la fórmula, etcétera. Yo pudiera asumir esos datos, ya que Ubiquiti, pues, sencillamente hizo los cálculos y todo lo demás, y ya me dio esos cálculos. Yo lo puedo asumir de esa manera, así. No, debes hacerlo. Debes hacer los cálculos porque de hecho ahí te dice que debes presentar las ecuaciones y todo de los cálculos allí. Entonces sí deben desarrollarlo y muchas gracias por tu sugerencia. Igual, pues bueno, vamos a tratar porque las dinámicas acá, bueno, de la educación a distancia y que, bueno, muchos estudiantes están trabajando, tienen varios cursos, entonces algunos sí pueden de pronto adelantar algo, otros no han adelantado. Y pues sí me gustaría de pronto hacer un CIPAS, pero más participativo, ¿verdad? Donde ustedes pueden presentar avances, donde se realimente de manera síncrona, en vivo y en directo y ustedes vayan allí de pronto solucionando inquietudes referente a la actividad. La podríamos programar. Hoy estamos a 20. Voy a revisar un momentico el calendario, que la otra semana tengo un evento, tengo componente práctico el jueves y viernes, y el miércoles tengo una feria también. Y el lunes y martes estoy terminando de calificar. Entonces, sería la semana que viene más adelante. Estaríamos hablando el 4 de mayo. Por ahí programaría un CIPAS entonces para que sea así de dudas e inquietudes. Y pues bueno, trabajemos de pronto y miremos hasta qué tema podemos abordar, llegar con la realimentación a los compañeros y sobre todo en la parte de los cálculos, ¿dale? Entonces voy a ir Profe, organizando para ver cómo Sí, claro, vamos a ir desarrollando la actividad. y por ¿Sí? último, no, claro, agradezco en este caso que, digamos, que nos dé esa oportunidad. Y por ejemplo, otra cosa que pudiéramos hacer ahí como complemento es que tenemos la fórmula, ¿verdad? Tenemos algunos cálculos. Para que sea más participativo, usted pudiera decir, bueno, vamos a sacar, por ejemplo, el PIRE, por decir algo, vamos a sacar el PIRE. Estos son los datos, entonces nos da un espacio. Nosotros acá con calculadora en la mano, entonces, bueno, mire, ya tenemos ahí el PIRE. Bueno, vamos a mirar ahora, digamos, la curvatura de la Tierra y pensando en eso, vamos a ver cuál es el ajuste que le vamos a hacer. Listo. Bueno, mire, ahora la sensibilidad, entonces mire esto, mire que el Fresnel, vamos a tener en cuenta esto. No, que el tipo de torre que seleccionaron, bueno, mire, esta selección estuvo bien, no, pero a mí me parece que fue aquella, no, que yo puedo tomar esta, no, que por el viento, no, que por la resistencia, no, que por esto. O sea, considero que así podemos aprender un poquito más. Y como usted dice, tiene mucha razón, muchos trabajamos y a veces hacemos grandes esfuerzos, ¿verdad? Muchas gracias por escucharme. Ok, dale. Gracias por las recomendaciones y aquí, pues bueno, estoy para escucharlo. Igual, de hecho, te comento, Javier, ¿sí? eh, Javier el que no, estaba hablando, ¿quién? Perdón, es que yo, se me sí, perdió. Javier. Sí, Javier, ok. Profe, una preguntita. Bueno, resulta que la profe dice que después de realizar los cálculos y al final, pues concluimos que el enlace es viable. ¿Tiene que ser el enlace viable? ¿O casualidad la vida no Sí. nos sea viable? Sí, tienen que volverlo a ser viable. O sea, tienen que, por ejemplo, si tienen que hacer un ajuste de potencia, eh, pero cumpliendo con la normativa, un ajuste de pronto de buscar una antena, de pronto, mira, la antena que diseñé tiene una ganancia de 15 dB, pero si yo trabajo con una antena de 22 y el fabricante me dice, me da una recomendación de antena, yo la puedo cambiar, no hay ningún problema con tal de hacer ese radioenlace viable. Ya si usted explora muchas opciones, que no creo o sea, debería ser viable. Si tienen una buena potencia de transmisión, cumplen con los criterios que haya en línea de vista,
¿verdad? Y que cumplan con el criterio de las distancias también que se colocaron. Entonces, no van a tener ningún problema si hacen los ajustes pertinentes. De igual manera, alguna inquietud o duda que tengan, ustedes me pueden escribir por Teams. Yo creo que los estudiantes que me han contactado por Teams siempre han tenido una respuesta de mi parte. Entonces, es un medio y un canal interesante para que usted tenga una respuesta lo más pronto o inmediata, ¿verdad? Porque a veces tenemos un volumen de estudiantes bastante fuerte y poder realimentarlos todos en el foro a veces se hace un poco complicado. Entonces, por eso siempre les motivo a que si ustedes ven que de pronto, mire, ya yo coloqué mi aporte en el foro, no he sido realimentado, escribirme por Teams y me dice, profesora, mire, soy estudiante de tal curso porque yo tengo 3 cursos, tengo antenas de propagación, telecontrol y proyecto de redes de nueva generación. Entonces, me tiene que indicar el curso, el grupo en el cual pertenece para poderle darle una realimentación o brindarle, o si tiene alguna pregunta específica, me la escribe y con mucho gusto lo puedo atender. Lo puedo atender también por una llamada, compartir pantallas, todo eso, esos espacios están abiertos. ¿Dale? Bueno, entonces, ¿qué vamos sí. a evaluar en esta actividad? En esta actividad vamos a evaluar la participación en el foro, que sea oportuna, que sus aportes contribuyen a la discusión académica. También la parte, ¿verdad?, conceptual va a tener un puntaje de 15 puntos. Toda la parte conceptual que estaba allí en el primer punto de la actividad. Luego la parte de procedimientos, los cálculos, los parámetros del presupuesto. Miren que aquí el estudiante realiza todos los cálculos del presupuesto y los enlaces solicitados evidenciando el procedimiento de desarrollo de manera correcta y la diligencia en la tabla 2, presupuesto del radioenlace. Entonces miren que aquí tiene un puntaje de 30 puntos. Esta actividad tiene 80 puntos en total. Luego, la retroalimentación a uno de sus compañeros tiene 5 puntos. Los datos y presupuestos del radioenlace, que ya es actividad grupal, tiene 15 puntos. Y la entrega, bueno, eso sería básicamente todos los ítems, ¿verdad? Referente al diligenciamiento de la tabla, el cálculo del desvanecimiento. Allí eso va a tener y explicar si la viabilidad del radioenlace va a tener también 15 puntos. Y la entrega del documento individual tiene 5 puntos y la entrega del documento grupal tiene otros 5 puntos. Adicional, la presentación, no la entrega del documento, sino la presentación, porque la evaluación de los ítems está arriba. Entonces, para un total de 80 puntos que tiene esta actividad. Bueno, entonces chicos, me despido, les agradezco su atención y toda inquietud que tengan relacionada con la actividad, con mucho gusto les estaré atendiendo o en su proceso de formación académica en el curso. ¿Alguno tiene otra inquietud para cerrar? No, ingeniera, muchas gracias por toda la información. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, chicos, entonces me despido. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buena noche. Hasta la próxima.